Muy buenos días, muy buenas tardes, jóvenes. Continuando con la asignatura Construcción de vías terrestres en el tema de aeropuertos, hoy toca hablar acerca de los aspectos generales para el diseño de pavimentos de una aeropista. Para lo cual, previamente vamos a definir algunos aspectos básicos, algunas generalidades para adentrarnos en el tema. Bien, primeramente, debido a su peculiar naturaleza, las operaciones aeroportuarias suelen dividirse en dos tipos, el lado aire y el lado tierra. Dentro del lado aire podemos encontrar plataformas de estacionamiento, nuestras calles de rodadura, nuestra área de espera, calles de salida y accesos, como observamos en pantalla. Bien, definiendo más a detalle estas dos zonas, tenemos lo siguiente. Para el lado aire, en este lado, las actividades están orientadas principalmente, en esencia, a la adecuada atención de la aeronave. Se incluyen el servicio de catering, comidas y bebidas y las operaciones de estacionamiento, rodaje, despegue y aterrizaje. Por su parte, el lado tierra, aquí se realizan actividades enfocadas a la atención de los pasajeros y las cargas. En este lado se van a encontrar servicios de facturación, transferencia de carga y equipaje, las aduanas, la policía, áreas de comida, teléfonos, información, alquiler de vehículos, servicios de información al público, entre otras. Bien, eso es a grandes rasgos. Aquí hay que tener en cuenta que tanto el lado aire como el lado tierra van a estar trabajando simultáneamente en cualquier momento. Otro aspecto importante que hay que tener en cuenta van a ser las normas OASI. Las siglas OASI significan Organización de la Aviación Civil Internacional. Este organismo fue creado en el año de 1944 con el fin de que sea más seguro y fácil viajar en avión de un país a otro. ¿Cuáles son los puntos que regula la OASI? Bien, la OASI va a establecer normas y regulaciones internacionales que son necesarias para garantizar la seguridad, la eficiencia y regularidad del transporte aéreo. Además, sirve de catalizador para la cooperación en todas las esferas de la aviación civil entre sus 185 estados contratantes. México se encuentra dentro de dicha organización. Bien, adentrándonos a los aspectos generales para el diseño de pavimentos de una aeropista, tenemos el primer punto, que es la canalización de cargas. Bien, en las carreteras los reglamentos de tránsito estipulan que los camiones cargados circulan por la orilla derecha del pavimento, estimándose que la rueda exterior se encuentra a 30 centímetros de la orilla de nuestra calzada, por efecto de la velocidad menor. Por su parte, en los aeropuertos, la canalización del tránsito se hace dentro de una franja de aproximadamente de 18 a 22 metros a partir del centro de la pista, como observamos en el croquis de la imagen del lado derecho. Podemos ver la representación de nuestro avión y tenemos nuestras franjas donde se canaliza el tránsito, que va de 18 a 22 metros a partir del eje. Bien, otro punto importante es la intensidad de cargas. Bien, en las carreteras los camiones más pesados son del orden de 30 a 60 toneladas. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para darnos una idea
de cómo varía la intensidad de carga para una carretera, para un aeropuerto. Vamos a partir suponiendo un peso total de 60 toneladas, es decir, 60,000 kilogramos. Suponiendo que tenemos un camión de 18 ruedas y tenemos una distribución uniforme del peso, al hacer esta división vamos a tener que cada rueda tiene el equivalente a 3,333 kilogramos. Para los aeropuertos las cargas son más grandes, pudiendo llegar a encontrarse aquellas de 340 a 380 toneladas. Bien, continuando con el ejemplo de las 60 toneladas, pero ahora vamos a visualizar que es un avión. La repartición del peso se va a realizar con el 5% en proa y el 95% en los trenes principales, lo cual nos va a dar un equivalente a 3,000 kilogramos para la proa, es decir, 3 toneladas y 57 toneladas para los trenes principales. Pero en los trenes principales vamos a tener al menos 4 ruedas, por lo cual el dividir 57 toneladas entre 4 ruedas nos va a dar un equivalente a 14.25 toneladas. Esto suponiendo que tenemos un tren doble. Bien, entonces esa es la diferencia. Para una carretera teníamos un equivalente a 3,333 kilogramos por rueda y para un aeropuerto vamos a tener 14,250 kilogramos, lo cual es un margen muy diferente, muy superior. Bien, continuando. Bien, una de las variables más significativas en el diseño estructural de las pistas, calles de rodaje y las plataformas es el número de operaciones, dentro de lo cual se deben recabar los siguientes datos, que son muy importantes. El primero de ellos, como ya mencionamos, es el peso total de las aeronaves. Este dato nos va a servir para fines de diseño de espesor y para determinar el tipo de pavimento. Otro aspecto importante es la carga por rueda. Para el cálculo de la carga aplicada por las ruedas de los trenes principales de aterrizaje, se supone el 95% de la carga total del avión. Se aplica de forma uniforme sobre los trenes principales y el 5% restante en el tren de proa, como ya vimos ahorita en el equivalente del supuesto avión de 60 toneladas. Hicimos esta equivalencia. Bien, continuando, otro aspecto importante que va relacionado con el punto anterior es el número y arreglo de las ruedas. Aquí la importancia de conocer el número de ruedas es para poder estudiar la magnitud de los esfuerzos en la estructura vial y la manera en que se distribuye, porque existen aviones con trenes muy diferentes. Como observamos al centro de nuestra pantalla, tenemos el tren sencillo, el tren tándem sencillo, un tren doble, un tren tándem doble, un tren tándem triple doble o un tren doble doble. Son los más comunes que encontramos en los aviones actuales. Bien, pues estos son aspectos importantes. Aunado a ello, tenemos otro dato importante, que es la presión en el inflado de las llantas. Para los automóviles que circulan por nuestras carreteras, esta presión de inflado oscila de 24 a 80 libras sobre pulgada cuadrada. Pero en los aeropuertos, los aviones, en este rubro, los valores oscilan de 200 a 400 libras sobre pulgada cuadrada. Podemos ver el margen que es mucho mayor en los aviones, lo cual también influye
al momento de realizar nuestro diseño de pavimento. Bien, por otra parte tenemos la frecuencia del tránsito. Bien, la frecuencia del tránsito en carretera se va a tomar, como ya sabemos, en base al tránsito diario promedio anual. Como observamos en la parte derecha de nuestra pantalla, tenemos un pequeño esquema que estipula algunos valores para carreteras A2, A4, carretera tipo B, tipo C, los cuales para el A2 tenemos de 3.000 a 5.000 vehículos, como ya vimos en el tema de carreteras, para el A4 de 5.000 a 20.000, y para los caminos tipo B y tipo C que tienen menos solicitaciones, para el B tenemos de 1.500 a 3.000 vehículos y para el C de 500 a 1.500 vehículos. En base al tránsito diario, vamos a tener un parámetro para el diseño de nuestro pavimento. Esto quiere decir que una carretera, por ejemplo, tipo A4, no se va a diseñar con los mismos parámetros que una carretera tipo C, dado la diferencia de la frecuencia del tránsito. Esto es en base a las carreteras. Ahora, este mismo valor, frecuencia del tránsito, ahora enfocado en los aeropuertos, en las aeropistas, es un valor muy diferente. ¿Por qué? Bien, por medidas de control de tránsito aéreo. En ningún momento vamos a tener más de un avión en la pista, por lo que en aterrizajes, dos aviones no pueden tener una distancia entre ellos menor de 4 a 6 millas náuticas, el equivalente en metros, 9.269 metros. Bien, ¿por qué este valor? Aquí tenemos un dato importante. Esos 9.269 metros es la distancia suficiente para que le dé tiempo al avión de adelante para aterrizar de manera segura y desalojar la pista para permitir el acceso al avión subsecuente y al mismo tiempo evitar los efectos de turbulencia de las puntas de las alas del avión precedente. Esa es la razón de esas 4 a 6 millas, el equivalente de 9.269 metros. Bien, continuando, ya para finalizar tenemos un aspecto importante que mencionar, el cual es las condiciones de rugosidad. Bien, uno de los parámetros que debe cumplir un pavimento, obviamente va a ser el brindar comodidad, en el caso de las carreteras, lo cual también se traduce en seguridad para los conductores, para quienes circulen por estas vías. Es por ello que los pavimentos en las carreteras no deben presentar alteraciones en la rugosidad. Bien, aquí en la parte derecha tenemos una escala de IRI. ¿Qué significa IRI? Significa índice de rugosidad internacional. Bien, en el caso de las carreteras, autopistas, tenemos que este valor va variando con la vida útil de la propia carretera. Pero digamos que para pavimentos viejos, pavimentos nuevos, tenemos unos valores que van de 2 a 6 en la escala IRI. En el caso de los aeropuertos, en sus pistas, vamos a tener un valor menor. ¿Pero por qué? ¿A qué se debe esto? Bien, continuamos. Bien, como mencionaba, en los aeropuertos la situación es diferente. Como ya vimos en todos estos puntos que acabamos de mencionar, el peso de los aviones es mucho mayor y en el caso de que la pista tuviera una rugosidad elevada, el avión puede sufrir alteraciones. En su equipo electrónico puede presentar lecturas erróneas en los instrumentos y propiamente podemos presentar incomodidad para los pasajeros, tanto al despegue como en el aterrizaje. Aunado a ello, por otro lado, si el avión entra en resonancia, su estructura, en este caso las alas,
se van a someter a esfuerzos no deseados, además de producir impactos en el tren de aterrizaje principal. Es por ello que en los aeropuertos este coeficiente de rugosidad debe de llegar prácticamente al mínimo, al cero, a la perfección, para poder cumplir con estos dos aspectos que acabo de mencionar. Podemos observar nuevamente esta escala de IRI, que vemos que para las pistas de aeropuertos tenemos un margen de 2 a 0 prácticamente pegado a la perfección. En cambio, en las autopistas, en las carreteras, para pavimentos nuevos, pavimentos viejos, tenemos ya un valor de 2 a 6 en la escala de IRI, por lo cual aquí tenemos una diferencia notoria. Este efecto debe de cuidarse perfectamente en los pavimentos de una aeropista. Bien, ¿y cómo se hace este procedimiento? Bien, primeramente vamos a definir qué es el índice internacional de rugosidad, el cual se define como la desviación de una determinada superficie respecto a una superficie plana, como observamos aquí en el lado derecho, con dimensiones que afectan la dinámica del vehículo, la calidad de manejo, las cargas dinámicas y el drenaje. Aquí podemos obtener, por ejemplo, el perfil longitudinal y el perfil transversal. Bien, hoy en día hay diversidad de equipos capaces de medir el IRI. Al fin y al cabo, los datos de partida para obtener dicho valor no van más allá que un perfil longitudinal de la superficie de rodamiento. Bien, uno de estos instrumentos son los perfilógrafos, los cuales tienen una rueda sensible montada al centro del marco, como observamos aquí al centro de la figura que se encuentra en el lado derecho de nuestra pantalla. Tenemos esta rueda sensible que puede mantener libre el movimiento vertical. Bien, la desviación sobre el plano de referencia establecido por el marco del perfilógrafo se va a registrar en el papel según el movimiento de la rueda sensible. Bien, este tipo de instrumentos podemos encontrar una diversidad de formas, configuraciones, de marcas, de modelos, pero el funcionamiento es el mismo. Vamos a ir registrando sobre nuestro perfil las imperfecciones que encontremos y con lo cual se hace una equivalencia para registrar la rugosidad del propio pavimento. Este procedimiento también se utiliza generalmente en la auscultación de pavimentos, cuando realizamos el estudio para ver y medir el desgaste de los pavimentos en las carreteras. Bien, estos son algunos aspectos importantes que hay que tener en cuenta para el diseño de pavimentos de las aeropistas. Otro de los puntos importantes que debemos estudiar dentro del tema de aeropuertos es la longitud de las aeropistas. Estos valores de longitud tienen una regulación marcada por el OASI. Esta actividad la vamos a hacer más adelante. Bien, por el momento aquí la vamos a dejar. Espero que la información haya sido de su agrado y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por su atención.